¿Qué tal, amigos de Sportiva TV? Los saludamos con mucho gusto, su servidor Carlos Raúl Martínez en este su programa en las redes El Mundo Enlazado por un Balón. Y la verdad de las cosas es que estamos de lujo nuevamente aquí en lo que es el estudio de Sportiva TV en Río Pánuco 155 en la colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Tengo el gusto de presentar antes que nada a Laurita Santa Cruz. ¿Cómo estás? La parte bonita y agradable de su programa en las redes. Uy, sí, favor que tú me haces. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo. Y bueno, tenemos un invitado especial. La verdad de las cosas es que hay ciertos personajes a los cuales nadie le puede contar nada en cuanto a lo que es el fútbol, por su trayectoria, por todo lo que ha visto, por todo lo que ha vivido a lo largo de la selección nacional, los equipos de la liga local, a nivel internacional. También ha cubierto varios torneos y también en varias finales importantes y bueno, obviamente de copas mundiales. Tenemos la agradable presencia del señor Jorge Barrera, que es precisamente el encargado, el encargado de lo que es fotografía en lo que es el diario de los deportistas. Jorge, la verdad de las cosas que nos engalanas aquí estar con nosotros en tu programa en las redes El Mundo Enlazado por un Balón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlitos, buenas tardes. Ahorita estamos aquí listos para crear polémica, como te decía. Estamos a sus órdenes, vamos a contar algunas anécdotas. Decíamos que tenemos un programa especial porque ahora sí que vamos a tirar con todo, pero también hay que tener argumentos para defender y para pues seguir la misma línea, ¿no? Eso es lo bonito de esto, podemos crear polémica, podemos decir qué nos gusta, qué nos parece, qué sí, qué no, pero también hay que recargarse en los argumentos, en lo que vamos a tratar de agarrar un poquito de estadística, no tanto, pero pues tratar de ver qué es lo que está pasando y la realidad con la selección de México, ¿no? Así es, bueno, la realidad de las cosas es que la selección nacional quedó en cuarto lugar en lo que fue la Copa Confederaciones, lamentable por el hecho y por la forma en que se consigue ese puesto, porque ya prácticamente estábamos en tiempo de compensación con el tercer lugar en el bolsillo y de repente una jugada de esas que siempre nos ocurren en todos los torneos, que Miguel Ayun no cubre bien a Pepe y nos clarea con lo que es con los tachones, prácticamente anota lo que es el gol para el equipo portugués en lo que era el tiempo ya casi añadido y se van a la prórroga y ahí nuevamente Miguel Ayun, como dicen y anteriormente se decía, la culpa es del Ayun, bueno, no tanto porque también igual fue una jugada desafortunada, le mete la mano, tiene la mano estirada, le pega el balón y con eso se marca el penalti con el cual el equipo lusitano pues vence 2-1 al equipo azteca. Pero la realidad de las cosas es que la polémica o lo que se ha venido manejando más que nada es la continuidad, primero que nada, del señor Osorio por varios argumentos. Tal vez él podrá decir en cuanto a su defensa que tiene 20 y tantos partidos ganados, que uno empatado, que 3 perdidos, lo que tú puedas decir, pero la realidad de las cosas es la forma en que se pierde y en la forma de cómo plantea los partidos en cuanto a los jugadores en la cancha, las rotaciones tan criticadas y también en este sentido, pues el hecho de no poner a los jugadores que pone en sus posiciones, Barra. Bueno, mira, yo quiero decirte una cosa. Tratamos y atacamos a los técnicos anteriormente fue el Piojo Herrera, anteriormente fue el Chepo, la Volpe, Aguirre, La Puente. Seguimos por un camino que estamos tratando de atacar al técnico, pero vamos a ser realistas. ¿Quién está en la cancha? Los jugadores. ¿Quién juegan? ¿Quién son los encargados de estar tras del balón, con el balón? Son los jugadores. Yo creo que también, o sea, sí tiene culpa el técnico porque al final de cuentas es el responsable, pero también hay que saber y hay que entender que quien está participando, quien está jugando, quien está llevando las riendas de un encuentro es el futbolista. Vamos a hacer un poquito de historia y si vemos que cuando fue la época de La Puente, la época de la Volpe, la época de Aguirre, nos han ocurrido errores, nos han ocurrido momentos que de repente, pues yo lo traduzco en que quien realmente tiene la culpa es el jugador, quien realmente es el que está pasando un buen o mal momento son los jugadores, ¿no? Exactamente, pero fíjate, otra de las cosas, ¿quién los coloca en la cancha? También igual es el argumento que podríamos poner en el sentido. Sí tienen la culpa, tal vez 50 o 60% pueden ser que tengan la culpa los jugadores, pero Barre, si tú juegas como lateral derecho y de repente te pone como contención por el centro,
o sea, desconoces totalmente lo que era a pesar de que seas tú un jugador a nivel internacional y que tengas todo lo que es pues el cartel que tengas, de todos modos, si no puedes, o si no haces, o si no te ponen en el lugar idóneo, pues tampoco vas a poder, vas a hacer bien lo que es tu trabajo, ¿no? Bueno, pero sí me gustaría rápidamente hacer un poquito de historia. Realmente yo creo que un poquito tiene que ver todo esto. Sí, obviamente el técnico es el responsable, el técnico es el que te va a llevar por el camino que tengas que ir. Pero yo insisto, también los jugadores tienen su responsabilidad, tienen su cargo, tienen su culpa. Mucho de esto, y yo creo que a través del tiempo lo hemos visto, es que también el jugador no quiere salir de una zona de confort y no quiere ir más allá de las fronteras. También vamos a hablar, por ejemplo, estamos criticando a Osorio, le estamos pegando a Osorio, pero yo creo que él y Javier Aguirre son los que tienen más experiencia internacional. La Volpe es un técnico que fue hecho en México y ha dirigido en Argentina, ha dirigido en Costa Rica, pero si tú ves el palmarés y la experiencia internacional que tienen los técnicos, yo creo que entre Javier Aguirre y Juan Carlos Osorio son los que ahorita se puede decir que tienen más experiencia internacional, y eso quieras que no ayuda. Que sí tenemos el problema de que en los últimos minutos, en los últimos encuentros, pasó en el Mundial de Sudáfrica un descuido contra Argentina, pasó en el Mundial de Brasil un descuido contra Holanda. Debemos de aprender a jugar los 95 minutos. Pero tenemos 100 años aprendiendo, Barre. Y esta persona se supone que lo trajeron precisamente porque era un estudioso que sabía todo lo que era el sistema. La verdad de las cosas, que yo lo reitero, a mí desde la primera conferencia de prensa, cuando alguien le pregunta, oiga, Miguel Ayun lo va a seguir utilizando por el lado izquierdo, no, si él juega por el lado derecho y aparte es volante. O sea, no sabía ni siquiera la posición de uno de los jugadores más emblemáticos en aquel momento de lo que era la selección. Pero antes, si gustas, Barre, vamos a presentar aquí a nuestros compañeros que ya están aquí con nosotros en el panel, ya llegaron. Héctor Garduño, ¿cómo estás, Héctor? Ya aquí, mira, Charly, saludando a todos nuestros amigos de Sportiva TV y buena tarde. Así es, y también igual, Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue allá en León? Bien, Carlitos, bastante bien, un poco desangelado, pero estuvo bien, un poco pesado el viaje, pero todo bien. Así es, estuvo ausente precisamente el jueves pasado aquí de su programa porque estuvo de gira artística el señor Mike, pero bueno, qué bueno que ya se esté dando a conocer más el grupo en el cual él toca. Pero bueno, entonces comentábamos, Barre, en ese sentido, sí, o sea, la cuestión también igual de la experiencia. Sí, Javier Aguirre, por ejemplo, llegó cuando tomó por segunda ocasión al equipo nacional, venía de los Osasuna. O sea, ya venía de un cartel internacional o del Atlético de Madrid. Pero, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Osorio, nunca había dirigido una selección nacional, nunca ganó siquiera un título con el Millonarios de Colombia. O sea, sí lo hizo, le dio forma, que posteriormente fue el campeón de la Copa Libertadores. Pero hasta ahí, o sea, la realidad de las cosas es que el señor desconocía y desconoce, yo creo que todavía el medio. Y lo peor de todo es que aún con esos resultados, ahora van a decir de nueva cuenta, después del 7-0 contra Chile, dijeron borrón y cuenta nueva. Y ahora, después del 4-1 y después de haber quedado en cuarto lugar en la Copa Confederaciones, van a decir borrón y cuenta nueva. ¿A qué vamos al Mundial, Barre? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la prueba que tuvo Juan Carlos Osorio aquí en Puebla, creo que poca gente sabe realmente que estuvo en México. Sí, lo sabemos. Sí era una ventaja, una ligera ventaja, porque ¿qué pasa? Vino Erickson y pues no conocen al jugador mexicano, no saben la cultura del jugador mexicano, no saben aprovechar la picardía del jugador mexicano. De repente tenemos a Javier Aguirre, tenemos al Chepo de la Torre, tenemos al Piojo Herrera, y saben manejar un futbolista nacional, saben las necesidades, pero yo te digo, yo entiendo y creo que no tenemos, bueno, Juan Carlos no tiene el apoyo de la prensa, de la gente, por tanto cambio que hace, porque no se saben alineaciones. Pero yo bueno, no quiero regresar a lo mismo, pero el jugador es el que tiene la culpa. Te voy a hacer un comentario que hicieron hace poco en Guadalajara, el exjugador que fue de selección, Víctor Rangel. Estaban en una conferencia hablando de los campeones, del campeonísimo. Dice, es que antes el jugador se preocupaba porque viajaba y llegaba a jugar, viajaban en camión, estaban limitados de ropa, estaban limitados de esto, limitados de aquello. Dice, y hoy desgraciadamente
los vestidores tienen que tener conexiones de luz para que ¿cómo se llama? Con la pistola de aire se peine, ¿no? Sí, Dice, sí. ¿entró el jugador en una zona de confort? Yo creo que sí. Un paréntesis, no me quiero desviar mucho, pero un paréntesis. Manuel Lapuente para el Mundial de Francia 98 se lleva al equipo 2 meses, bueno, un mes antes a una gira por Europa, anduvieron por Italia, Sí, lo sé. estuvieron recorriendo. ¿Para qué? Para quitarse el cordón umbilical del país, para tratar de conocer otros ¿Y horizontes. te acuerdas que los aclimatarse. resultados no fueron tan positivos, que también la gente o la prensa también decíamos, creo que vamos a estar en problemas en el Mundial, y a final de cuentas le sirvió? No, hubo una buena sorpresa contra Holanda, pero perdimos contra Alemania. Y si recuerdan, el gol que nos hace Alemania es en una jugada muy repetida, pase de media cancha por derecha a segundo palo, viene un aviso, una segunda jugada muy parecida nos hacen el gol que nos elimina Alemania. Exactamente. Héctor, en este caso, ¿tú cómo ves el sentir de la gente? Y también igual después de pues la frustración, ¿no? La frustración nuevamente de lo que... Primero contra Alemania, la verdad las cosas ya lo habíamos comentado, lo estuvimos comentando precisamente en el partido vivo, mismo. en directo precisamente, pero después obviamente que te abres las esperanzas, dices, bueno, le vas ganando 1-0 al equipo de Portugal, Memo Ochoa para un penalti, como quiera que sea como autogol o no, fue la anotación del equipo mexicano, pero ya estás en el minuto 90, Héctor, y nuevamente te salen con la chistosada prácticamente de que la riega, ¿no? Sí, mira, lo que comentaba aquí nuestro compañero Barre, él decía que bueno, que siempre al final, que por qué el final, por qué siempre cometemos ese mismo error, pero ahora lo que me salta es que llevan a un psicólogo en el grupo de Osorio. Este psicólogo viene a hacer las veces de terapeuta, de hablarles, de sacarles ese temor que tenían según a todo esto, y se vuelve a caer en lo mismo. Entonces no entiendo para qué lo llevaron, para qué llevan a un psicólogo si vuelven a cometer ese mismo error, si se iban a sacudir esos fantasmas, pero al parecer no estamos curados de esos espantos. Así es. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en su programa, en las redes El Mundo Enlazado por un Balón. Al regresar ya tendremos las opiniones también de Laurita y también de Mike al respecto de este nuevo fracaso de lo que es la selección nacional ahora en Copa Confederaciones, después de quedar en cuarto lugar allá en Rusia. Regresamos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Vive la fiesta brava en La Faena. Revive y disfruta con Martín Bermúdez y sus invitados.
Hola, soy Hugo Martínez. Sintonicen todos los jueves de 1 a 2 en su programa El Knockout a través de su estación favorita, sportivatv.com. Los esperamos cada jueves. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Entrevero Deportivo? Los saludamos con mucho gusto. Juan Carlos Osorio, ¿a dónde tendría que estar? Pues debe de estar al frente de la selección mexicana, jugar la Copa de Oro, ganarla. No se le puede pedir otra cosa. La calificación al Mundial se da por un hecho. Ganar la Copa de Oro también tendría que ser un hecho. En la Copa Confederaciones quedó en cuarto lugar, sí, porque México está abajo de Alemania, abajo de Chile, abajo de Portugal, está encima de Nueva Zelanda, está encima de Australia, está encima de Camerún, está encima de Rusia. Entonces no hizo nada extraordinario más que algunos berrinches estilo Miguel Herrera, que se ven muy mal en Herrera, en Osorio y en cualquier técnico, y ahí sí la Federación Mexicana tendría que ponerle un hasta aquí, como también en sus rotaciones, en sus famosísimas rotaciones que dejó a Vela fuera de la alineación en el partido de semifinales. Pero bueno, fuera de eso, se le va a olvidar al fútbol mexicano lo que pasó en la Copa Confederaciones. Seguirán apoyando a Osorio, yo creo que lo tienen que apoyar, que sería perjudicial un cambio de técnico. ¿Y qué podemos esperar dentro de un año en Rusia? Pues nada, que México va a calificar en la fase de grupos, el grupo que le toque seguramente va a avanzar, y en octavos de final, que es su tope, hasta ahí va a llegar, porque el fútbol mexicano sigue sin aprender a crecer, sigue sin aprender a ganar, y sigue chocando una y otra vez en esa fase. Cuando se trata ya de eliminación directa, el fútbol mexicano no está preparado. Así es que Osorio seguirá, ojalá gane la Copa de Oro, es una obligación, ojalá lo dejen llegar al Mundial. Y nada, pues que la historia se va a repetir en Rusia, desde ahora lo podemos adelantar. Nos vemos en otro Entrevero Deportivo, los saluda Víctor Miguel Villanueva. Son las palabras de Víctor Miguel Villanueva. Ya regresamos, amigos de Sportiva TV, y en lo que es en las redes, el mundo enlazado por un balón. Y Laurita Santa Cruz, yo quisiera saber tu punto de vista acerca de este tropiezo nuevamente del equipo mexicano. Pues yo creo que no tenemos que echarle la culpa a alguien en específico, no es solamente los directivos, no es solamente los jugadores o el arbitraje, sino yo creo que son todos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la dirección técnica, pues las malas rotaciones, las malas alineaciones que le hacen el cambio de posición a los jugadores. Por otra parte, también tenemos a los jugadores que no ponen empeño, que, como decía Barrera, están en una zona de confort, no se ve el corazón, no se ve que se esfuercen. Unos partidos sí le echan ganas, en otros no, o sea, no se entregan completamente a lo que es el torneo, a la Copa. O sea, México no está preparado para un torneo así de fuerte. Tal vez la Copa Oro, tal vez ahí tenga más posibilidades México, ¿no?, de agarrar o de estar en la final, pero en la Confederaciones ya nos dimos cuenta que México no está preparado para eso. Exactamente, y Mike, eso nos lleva precisamente a pensar en lo que viene a futuro, ¿no? Por ejemplo, ya lo señalaba Víctor Miguel Villanueva, y estamos viendo las imágenes, nos vamos a ver las imágenes precisamente del berrinche que hizo el señor Juan Carlos Osorio. Prácticamente le da un pechazo a lo que era al cuarto árbitro, a lo que era de lo que es el partido, y bueno, pues por un golpe a Martinoli, precisamente fue que salió Miguel Herrera. Pero ¿qué crees que vaya a pasar en cuanto a esas actitudes del técnico nacional? Yo creo que bueno, la verdad me dio mucha pena, ¿no?, este incidente, porque como tú lo comentas, ¿no?, por ponérsele de ese estilo a un comentarista, ya ni siquiera a una autoridad en el juego,
pues quitaron de su cargo a Miguel Herrera. Yo creo que van a tomar cartas en el asunto con esta cuestión de Osorio, ya que pierde la cabeza muy fácil, y no es la primera vez, ya van varias veces en las que les empieza a hablar en inglés, en italiano, en alemán, en chino, en japonés, a todos a los árbitros, y les mienta y les dice todo hasta de lo que se van a morir. Entonces, sinceramente a mí este tipo de acciones a mí ya no me gustan, ¿no? Si de por sí el equipo mexicano tiene muchos problemas dentro del campo, imagínate afuera, y todavía que el que se supone que es el que te serena como jugador no tenga este tipo de comportamiento, pues yo creo que no va a ayudar en nada. Pero es que no solamente fue como que algo explosivo sin razón de Osorio, o sea, Osorio se enojó porque él tenía la razón, o sea, el penalti era clarísimo y el VAR no hizo bien su trabajo, y ¿para qué quieren el VAR si el árbitro no está tomando, o sea, no ve el VAR o no ve el video que tiene que verlo, y él toma otra decisión que él considera? Entonces, ¿para qué existe el VAR o para qué lo quieren ahí? Bueno, o sea, no ha habido todavía que alguien que nos explique para qué va a servir el VAR, ¿no? O en qué momento tiene que entrar el VAR. Pero es comprensible, no es justificable tampoco. No, tampoco, lógicamente no, yo no lo veo que es justificable que cada vez que haya una jugada polémica tenga que saltar el señor Osorio a darle de manotazos, mentarle la madre en inglés, en italiano, como dice Miguel, en cualquier otro idioma, pero simplemente sí tiene que haber un parámetro del VAR, cuáles son las reglas, tienen que estar bien claras, especificarlas a nivel mundial, cada vez que se va a tomar esta decisión de acudir hacia la videojugada, ¿no? Tienen que hacer un protocolo, en qué jugada sí, en qué jugada no, y entonces por lo mismo se irán quitando estas dudas. Estos técnicos ya no tendrán pues ya no podrán hacer no podrán tener ese tipo de actitudes cuando se les presenta un reglamento con el cual se tiene que establecer cuáles son las jugadas y cuáles no se pueden ver por el VAR, porque se pierde también mucho tiempo. No sé si ustedes también lo vieron, se pierde mucho tiempo. Entonces sí tiene que haber un protocolo y tiene que haber, yo creo, un límite de tiempo para hacer para revisar estas jugadas polémicas. Bueno, yo quería comentarte una cosa, que creo que todos estamos en el mismo tema de que se tiene que reglamentar. Yo creo, y una opinión muy personal, es que este VAR lo podemos ocupar solo en ocasión de gol. Le estamos quitando lo bonito del fútbol, la picardía, la esencia, el que, siempre dentro del fair play, el que pueda sacar ventaja del equipo contrario en base a picardía, es como el dichoso madruguete, o sea, parte esencial del fútbol, de que se tiene que reglamentar el VAR, sí, de que yo creo que una parte importante sería en tema de gol, sí, lo otro se puede solucionar, se puede arreglar, pero obviamente se tiene que reglamentar, y dentro de ese reglamento tenemos que ver cuántas chances tienes, cuántas oportunidades de solicitarlo y en qué condiciones, porque también sabemos que no va a faltar el tipo de futbolista, el otro tipo de futbolista vivo, que entonces cada falta van a pedir el VAR, entonces como que se presta fiesta, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que reglamentar, se tiene que poner un orden. Acuérdate, están en una fase experimental que también tiene que dar un fruto, como ha sido el cuarto árbitro en un costado de la cancha, lo que pusieron la cámara en la portería, todo eso. El ojo, ¿no? El ojo de águila. Pero sí también nos puede ayudar, sí, pero claro, no le quite la esencia al fútbol. Eso sí, eso es sí, claro, o sea, es como tú lo dices bien claro, en las jugadas de gol, que son las que lógicamente más repercuten más, ¿no? Repercuten más hacia hacerlo este juego, pues que no haya este tipo de polémica. En serio que sí, se tiene que hacer un protocolo bien preciso y presentárnoslo a todos, tanto a los equipos como a los aficionados, porque también vamos a empezar todos a hacer, sí, esta no, esta podría ser, pero en realidad sí tenemos que, yo creo que empezando por eso, por los goles, vamos a ir avanzando, porque si se presta todas las jugadas, todo el mundo va a querer hacer, como tú dices, una pachanga de esto. Así es, y bueno, pero también regresando a lo que es el tema de Osorio, no era justificable tampoco el berrinche, la verdad las cosas es eso, o sea, sí tenemos a varios casos de técnicos, por ejemplo, Javier Aguirre también era muy explosivo, pero era su esencia, por ejemplo, el Piojo Herrera, bueno, ¿quién más, no? Pero en este caso,
el señor Osorio siempre tan sereno, siempre se había mostrado tan ecuánime, pasivo, y de repente te explota en 2 partidos, ¿no, Mike? O sea, ante Nueva Zelanda, primero igual reclamando eso de que el fair play, que no sé qué, que porque habían estado uno de los jugadores mexicanos en el suelo. Y luego, en este caso, ya cuando vas perdiendo, cuando tú crees que te tengan que repetir o hacer la repetición para poder avalar si era penal o no era penal, pues también igual, creo que ya son cosas que también la presión le está llegando al técnico, ¿no? Yo creo que ahorita la cuestión que México no ha podido cambiar es, como lo comentaba, jugar los 95 minutos. O sea, México tiene que aprender a hacer eso y no estar al rato, ¿cómo decirlo? Mira, si México juega bien y si México le va ganando al rival por 3-0, 3-1, no tienes ya por qué tanto hacer barullo por una jugada que te pueda cambiar el partido. Si tú juegas bien, si tú tienes un buen esquema, cosa que no tiene el señor, si tú tienes a este equipo sólido que todo el mundo quisiera ver, pues no tendrías por qué estar alegando cosas y exponerte a que te saquen a que te expulsen del partido, que al rato te corran de tu trabajo. No tendrías por qué exponerte a eso si tú tienes una cuestión sólida en tu equipo. Así es. Carlitos, yo te quería comentar una cosa. Yo he tenido la oportunidad de convivir un poco con el señor Osorio, y a la vista y lo que he estado ahí me consta, porque es un señor muy correcto, muy respetuoso, es un señor con mucha educación, un señor que una vez en Estados Unidos no se había despedido de Benito Floro y regresó a despedirse de él. O sea, es un caballero. Yo escuché un comentario de él en televisión que dice: es que la televisión me toma cuando yo ya estoy respondiendo, pero la televisión no toma cuando a mí me están ofendiendo, cuando están ofendiendo a mi gente, cuando están ofendiendo ellos, él pero es que o el lado contrario. Pasa, ¿no? Sí. Ahora vamos a regresar. Javier Aguirre en un juego contra Estados Unidos, me parece que inclusive fue el show en redes sociales. Javier Aguirre en una jugada le mete el pie a uno y se presenta el show, ¿no? El Chepo de la Torre, saben que era con un carácter muy fuerte. O sea, todos los entrenadores tienen una pasión. La Volpe le echó agua a la prensa en Alemania. O sea, todos los entrenadores tienen. Yo creo que es una válvula que de repente revienta. Entonces, llega el momento ¿justificable, Barry? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todos, a lo mejor nosotros no actuamos bajo esa presión. Tú no actúas bajo esa presión, ellos no actúan ahorita. Pero si tuvieras esa presión, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Igual y tiras la toalla y nos vemos. O sea, yo creo que llegó un punto de ebullición donde por algún lado tiene que salir la presión. A lo mejor unos lo sacan el vestidor, a lo mejor tienen la madurez. Yo lo que quería retomar, porque según lo que estamos tratando es de Juan Carlos Osorio, exacto, es que entonces yo les quiero preguntar, ¿qué vamos a preferir? Experiencia internacional de un técnico que tiene experiencia. El Piojo no ha dirigido fuera de México, no ha sido técnico, pero sin embargo ha estado en un mundial. El Chepo de la Torre solo ganó una Copa Oro. Javier Aguirre también. O sea, ¿por dónde nos vamos a ir? Javier Aguirre regresó a tomar las riendas de la selección en un momento difícil, de repente también el Piojo la agarra en otro momento difícil. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos? Creo, Barre, un técnico con experiencia. Se habló mucho de Bielsa, que venía, etcétera, etcétera. De San Paolo, no quisieron. Claro, pero ¿qué queremos? O sea, gente que conozca el medio, como Miguel Herrera, gente que se ha hecho en México, como La Volpe. Ahorita está hablando La Puente, que no había hablado, pero si yo quiero hablar. La Volpe también tiene derecho a criticar. Pero ¿qué es lo que queremos? En primera queremos un triunfo, queremos ganar. ¿Pero qué queremos? Experiencia, pero conocimiento de las fútbol nacional. También, queremos que al menos la selección se muestre con estilo, con una forma, que tenga forma la selección. El señor Osorio no le ha dado. O sea, la verdad, si yo te puedo preguntar, ¿cuál es el estilo de Osorio? ¿Cómo lo definirías? Creo que nadie lo sabemos. Es el cambio por cambio, o sea, cambiar de jugadores por cambiar, hacer sus rotaciones, que según que porque unos están cansados, otros. ¿Cómo vas a poner o cómo vas a prescindir de un jugador ante Alemania, tan vital como era Carlos Vela, en un partido tan crucial como Alemania,
que no me vayas a decir que Carlos Vela no era el idóneo. Igual en el caso de Rafa Márquez, ¿no? Nada más por pura presencia en internacional, con eso tenía el equipo alemán como para preocuparse por Rafa. El mismo Oribe Peralta que le ha resuelto juegos en el último momento y en momentos importantes. Yo creo que coloquialmente te puedo decir le hizo bola al que es, pues yo te diré coloquialmente que es como cuando en el barrio pues van a jugar los que llegan, ¿no? O sea, ponen su registro y dicen, a ver, tú llegaste, sí, no, pues no llegó el lateral izquierdo, vamos a ponerte a ti. Entonces, yo creo que en todo momento de la vida y en todo momento en el tema del fútbol, siempre sabemos quién va a estar del lado izquierdo, quién va a estar del lado derecho. Lo vimos con Chile. Chile tiene un equipo que ya saben dónde ver la pelota, dónde va a estar uno, dónde va a estar otro. Porque hay una alineación el trabajo constante. Claro. Que también te voy a decir una cosa. En la cuestión teórica, yo creo que Osorio está bien porque dice, a ver, si yo voy a enfrentarme a un jugador de 2 metros, voy a poner a Talavera, que es más alto, que brinca más, que puede, sí, en teoría, pero la realidad nos está rebasando, ¿no? No, pero fehacientemente. Y bueno, vamos a hacer una segunda pausa en este su programa, vamos a regresar escuchando a Héctor, también a Laurita y a Maki acerca de esto. ¿Hacia dónde vamos con el señor Osorio? O sea, ya estamos a un partido de clasificar a lo que es el Mundial, pero ¿a qué vamos a regresar a Rusia? Esa es la incógnita. Vamos con nuestra videocolumnista Gaby Martínez y nos vamos a corte en lo que es su programa en las redes El Mundo Enlazado por un Balón. Este martes, estamos ya a 4 de julio, ya están celebrando allá en Estados Unidos. Exactamente. Regresamos, vamos con Gaby Martínez y regresamos a su programa. Hola amigo de Carlos en las redes, ¿cómo están? Supongo que un poco tristes por lo que pasó con México en la Copa Confederaciones, un cuarto lugar que no dejó contento a nadie, y bueno, de ahí vienen muchos interrogantes del trabajo de Juan Carlos Osorio. Creo que en esta Copa, en este torneo, el 50% de la responsabilidad de los resultados es de los jugadores, 50% de Juan Carlos Osorio. El entrenador, si bien tiene en contra este proceso que hace derrotar a los jugadores, incluso de inventarles posiciones, la verdad es que por lo menos contra Alemania, que fue un partido en el que había muchas esperanzas, hubo 4 posibilidades de gol que los jugadores no entraron, y creo que ahí sí no tiene nada de culpa Juan Carlos Osorio. Desgraciadamente sí tuvo un hierro importante al no alinear a Carlos Vela, un jugador que se venía mostrando bien, que además tiene cualidades, que en la delantera es de los que toma el balón, lo detienen, arman jugadas, y bueno, en el partido de Alemania evidentemente faltó eso. También creo que si nos podemos analizar, todos los entrenadores tienen esta cualidad, ¿no? De tener como sus consentidos, de tener como sus formaciones, y Juan Carlos Osorio no es la excepción y se va a morir con la suya, eso nos quedó clarísimo, ¿no? O sea, aun cuando el partido no se presta, él hace sus rotaciones. Creo que va a llegar al Mundial, creo que la Federación Mexicana lo va a dejar hasta Rusia, lo va a dejar que llegue al Mundial, pero creo que no vamos a llegar al 5º partido, ¿no? Que es lo que todo el mundo queremos. Dicen que para tener cambios hay que tomar decisiones, y creo que en el momento en el que la Federación debe tomar una decisión si quiere tener resultados diferentes. Espero sus comentarios en mi Twitter, Gaby-Martínez84. Nos vemos la próxima semana para hablar de más fútbol. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.
fiesta brava en La Faena. Revive y disfruta con Martín Bermúdez y sus invitados. Hola, soy Hugo Martínez. Sintonicen todos los jueves de 1 a 2 en su programa El Knockout a través de su estación favorita, sportivatv.com. Los esperamos cada jueves. Gracias. Hola amigos de las redes, soy Alejandra y el tema de esta semana es Juan Carlos Osorio, la selección mexicana, y si debe de tener continuidad el director técnico. Mi opinión es que sí, mi opinión es que tiene que seguir. No engañó a nadie, el Memo Cantú y Decio de María sabían perfectamente bien el sistema de juego, el gusto que tiene este entrenador por la rotación de jugadores. Entonces, si así se había escogido, así tiene que seguir. Finalmente estamos calificados, entonces es cuestión de seguir trabajando con humildad y sin engañar a la gente. A esto me refiero, en el engaño a la gente, me refiero a que los dueños del fútbol mexicano, sobre todo los que tienen equipos en primera división, a base de querer meter a su jugador a la selección como vitrina para una buena venta en el mercado europeo, sobre todo, te imponen jugadores y no sé por qué carambas el entrenador acepta esto, ¿no? Cosa que vimos que Tuca no lo hizo, por eso es que nunca quiso a la selección, porque él no es una persona que se deje imponer a nadie. Entonces, el tema es ese, el importante, ¿no? ¿Cuántos jugadores que estuvieron ahora en Rusia no merecían ya estar jugando? O sea, esta es una generación que ya fue, ya pasó. Ahora vamos a trabajar con los que están, con los que vienen, que son los que están ahora en Estados Unidos para debutar este fin de semana. Entonces, sobre esa base, creo que puede haber un buen cuadro, siempre y cuando Juan Carlos Osorio no se deje imponer jugadores. Es fácil echarle la culpa siempre solamente a una persona o a una circunstancia de nuestros fracasos en el fútbol, que datan de muchos años atrás, y podemos ver que si uno no hizo cambios, que si el otro no metió a Hugo, que si el otro no quiso llevar a Cuauhtémoc, que si un penal que no era, y así podemos hacer historia, y siempre solamente hay un culpable o una circunstancia. Y no es cierto. Es que no están los mejores por intereses personales de muchos dueños de clubes, que lo único que les interesa es la caja registradora. La buena noticia aquí es que la caja registradora
ya está, ya México calificó. Entonces, bueno, pues este año que hagan todos sus partiditos que les gusta hacer en Estados Unidos, que sigan sumando, pero que se trabaje con una base importante de jugadores juveniles. Ya regresamos a su programa en las redes El Mundo Enlazado por un Balón. Comentaba Ale que tal vez igual el problema no es tanto también del técnico, sino que tampoco están los que deben estar, que hay muchos intereses comerciales, por ejemplo, en que prácticamente todos los europeos tengan que estar en lo que es las competencias internacionales con la selección nacional. Barre, pero tú también tenías otro comentario. Sí, yo quería comentar antes de que se me olvide que estamos hablando mucho del funcionamiento del equipo, de los movimientos, de la formación en el equipo. Estuvimos platicando con los muchachos de la redacción, muchos tienen este punto de vista y a mí se me hace muy cierto, que no tenemos un medio de contención hoy en día que sea un ícono dentro del equipo. En la función que está haciendo Héctor Herrera y la función que estaba haciendo Jonathan Dos Santos no permite que ellos se desenvuelvan al 100%, volvemos a lo mismo, no están en su lugar en el lugar que tienen que estar. ¿Y de quién es culpa? No, claro, del técnico, claro. Pero no, es que al final de cuentas él es el que paga el pato, como dicen. Sí. Claro, sí. Y además también es una persona que sabemos que si se hubiera entrado ahí, pero entonces ¿qué pasa? Es que es lo mismo. Rafa Márquez hubiera entrado de contención. Él no es contención. ¿Estás de acuerdo? Va a ser una función, sí, claro, las piernas no le van a dar, pero no tenemos un contención. Entonces, tú haces trabajar a dos volantes ofensivos o creativos doble en una función defensiva y de repente quieres al mismo tiempo defender y explotarlos, eso limita al equipo, ¿no? ¿Por qué no entró Vela? No sabemos, no ha dicho Juan Carlos Osorio qué pasó, no entró Uribe, también no sabemos qué pasó. Su argumento es que ese es su grupo, su equipo y se casó con ellos, ¿no? Lo cambió, ¿no? Según yo sí entró Oribe, pero lo cambiaron. Sí, pero la cuestión era de que era de inicio. La verdad de las cosas es que si tú pones a esos tres jugadores que son emblemáticos en la selección y lo básico, son la columna vertebral prácticamente, en el caso de la contención con Rafa Márquez, a nivel internacional es un cartel, igual lo señalábamos contra los holandeses, también se hablaba mucho de eso, Robben, dijeron, no, entonces estaba Rafa Márquez, a final de cuentas es el que comete el supuesto penal. Luego, por ejemplo, Carlos Vela, que era el que tenía el mejor regate, el que podía también disparar de lejos, y luego Uribe, como dice también Barre, era el que te podía definir en cualquier jugada. Pero también igual nos está haciendo falta también otra cosa, Barre. Después de Cuauhtémoc Blanco no tenemos a un jugador que se eche al equipo al hombro. El equipo está partido, cada quien juega por así que como le parece en ese caso. Pero vamos a hacer una pausa porque también tenemos que presentar, y obviamente nos tenemos que ir al arte, el arte del lápiz, de la pluma y del papel con el señor Héctor Garduño con su caricatura acerca de la Copa Confederaciones. Again.
Ahí tenemos ya lo que es la caricatura. Héctor, coméntanos tu obra de esta semana. Bueno, pues ahí vemos al profe Osorio diciendo que si también el maestro José Luis Cuevas también rotaba su cuadro. Al parecer no, ¿verdad? Pero quiero hacer un comentario simplemente de el maestro José Luis Cuevas, que falleció el día de ayer, uno de los grandes dibujantes de la tercera parte del siglo pasado, de los 70s para acá. Él crea este movimiento de ruptura, con que les hace frente a los grandes muralistas mexicanos. Pues descansa en paz el maestro José Luis Cuevas, un gran artista mexicano. Así es. Bueno, pues fíjense, otra vez el tiempo se nos escurrió entre los dedos. La verdad de las cosas es que tuvimos aquí la agradable presencia del señor Jorge Barrera, y la verdad es un deleite también platicar y sus conceptos acerca de lo que es la selección nacional, que no sea la primera ni la última vez. Lo dijimos cuando estábamos en el Museo de la Caricatura. Sí. Barre, es un placer tenerte, y la verdad, pues ojalá que nos sigas acompañando, si no cada semana, pues al menos una vez a la quincena, ¿no? Bueno, vamos a intentar, vamos a tratar, y por qué no vamos a seguir creando polémica. Es divertido y además algo tenemos que aportar. De eso se trata. También recibir, ¿no? De eso se trata el fútbol. Pues Héctor, nos tenemos que despedir. Pues hasta luego, hasta el jueves, amigos de Sportiva TV, aquí nos veremos nuevamente. Laurita Santa Cruz. Nos vemos el jueves, espero no se lo pierdan, y saludos a José Luis Martínez. Exactamente, y bueno, también igual a Mike. No, pues muchas gracias otra vez, Carlitos, por estar aquí, darnos esta oportunidad, y nos estamos viendo el jueves, que espero ahora sí venir. Así es. Bueno, pues se despide su amigo y servidor Carlos Raúl Martínez de esta emisión de las redes El Mundo Enlazado por un Balón. Nos vemos el próximo jueves. Chao.